El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Y el día de hoy tomamos el texto que se encuentra en Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18. Y aquí vamos a ver la intercesión de Abraham. ¿Sí? Dios iba a destruir dos ciudades muy famosas por su pecado, por su inmoralidad, Sodoma y Gomorra. Y allí vivía Lot, el sobrino de Abraham. Bueno, la historia nos relata de que cuando ellos se separaron, Lot fue de a poquito colocando sus tiendas cada vez más cerca de la ciudad de Sodoma hasta que finalmente termina viviendo dentro de ella, ¿sí? Y bueno, vivía en medio de la inmoralidad, del pecado, de la injusticia que se vivía en esa ciudad, pero no dejaba de ser el sobrino de Abraham, y Abraham lo amaba, más allá de que se tuvieron que separar porque el ganado de ellos era tan grande que no podían habitar juntos. Él lo amaba y él era su tío, casi padre, ¿sí? Porque en su corazón era como un padre que quería lo mejor para él. Dios sabiendo el corazón de Abraham, y Abraham siendo amigo de Dios, entonces el Señor se le aparece. Vamos a leer entonces versículo 18 del capítulo 18. Dice: habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, 17. Dice 17, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Mire lo que dice de Abraham, ¿no? Un instrumento tremendo en las manos del Señor. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir ahora sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, si no, lo sabré. Y se apartaron de allí dos varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba delante de Jehová. ¿Sí? Dios había traído dos ángeles que se iban a encargar de la destrucción de la ciudad, pero Abraham se quedó con Dios. Entonces se acercó a Abraham y le dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Fíjese el argumento de intercesión, ¿no? Cuando una persona intercede delante de Dios, ora a Dios, pero también tiene argumentos que le presenta delante de ese Dios misericordioso. Le dice: ¿vas a destruir al justo con el impío? ¿No? Abraham, dentro de sí, él tenía la inclinación por su sobrino, pero también dirá: ¿habrá alguien justo que va a ser destruido en medio de todo ese juicio de Dios? ¿Habrá personas que no se merecen lo que está por ocurrir? ¿No? Ese es el sentir de Abraham, ¿no? Y es el sentir de cada uno de nosotros cuando intercedemos, sobre todo en este tiempo de pandemia, que hay tantas muertes, y entonces decimos: Señor, hay personas ahora que se están yendo, que son impíos, ¿no? Que toda la vida te rechazaron, que le diste oportunidad vez tras vez y lo rechazaron. Bueno, casi que sería justo que se fuera, ¿no? No le deseamos el mal a nadie, pero ante tantas oportunidades del Señor y tantos rechazos, la persona fue la que en definitiva es la que termina tomando la decisión. Pero hay otros que no, que actuaron de otra manera. Y entonces allí decían: Señor, a ese justo va a morir también con el impío, ¿no? Ahí uno está allí en ese clamor delante del Señor. Bueno, quizás, le dice versículo 24, haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, ¿sí? Ese es el argumento de Abraham.
Entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallaran 40. Y respondió: no lo haré por amor de los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor, si hablare, quizás se hallara allí 30. Y respondió: no lo haré, si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallaran allí 20. Y Dios le contesta: no la destruiré. Respondió: por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez. Quizás se hallaran allí 10. No la destruiré. Respondió: por amor a los 10. Y Jehová se fue, y luego que acabó de hablar Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Mire usted, ¿no? La intercesión de Abraham, que bajó de los 50 hasta 10. Pero Dios siempre supo que en Sodoma y Gomorra no había 10 justos. Dios siempre supo que el pecado había llegado a un límite tremendo. En realidad, los únicos que se salvaron fueron Lot y sus 2 hijas, porque su esposa, que tenía la orden de ir hacia la montaña caminando y no mirar para atrás, se dio vuelta y miró y quedó como estatua de sal. Fue otro juicio del Señor, así que lo único que quedó de la intercesión de Abraham era, salvó a Lot y a las hijas de Lot y nada más. Toda la ciudad de Sodoma y Gomorra fue destruida. Acá vemos algunas cosas para meditar. En primer lugar, la insistencia del intercesor. El intercesor es alguien que insiste delante de Dios. Y Dios permite que ese intercesor clame y de alguna manera le hace cambiar la posición a Dios, ¿sí? Está esperando que esa persona interceda, que clame. En el reino de Dios la oración y la intercesión es muy importante, es decisiva. A veces no damos cuenta cuán decisiva es, pero acá tenemos un ejemplo muy claro, cómo Abraham le hizo cambiar la decisión a Dios varias veces. Y eso es lo que logra un intercesor que está en santidad delante del Señor, buscando de todo corazón, con un corazón humillado y quebrantado. Lo segundo es que el Señor sabe siempre cuáles son las personas que están allí, que Él va a salvar y quiénes no va a salvar. Eso lo sabía de antemano, pero Dios necesita nuestra oración para poder salvar ese pequeño rebaño. En medio de esta pandemia hay un pueblo que se va a salvar, y ese pueblo que se va a salvar es por la oración de aquellos que claman a Dios noche y día. Y si algo más tenemos para pensar aquí es el hecho de que hay momentos en que el pecado del hombre llega a un límite que a Dios no le queda otro remedio que permitir situaciones como esta. A veces cuando lo miramos del lado de Dios decimos es Dios el que tomó la decisión, pero cuando lo miramos del lado del hombre es el hombre que, sabiendo que esto desagrada a Dios, lo continúa haciendo. Es como que lo está provocando a Dios, ¿sí? Es como que de alguna manera lo está rechazando, está con su vida blasfemando contra Dios. Entonces Dios, en determinado momento, que es justo, que es santo, no puede quedarse de brazos cruzados. Es allí la importancia del intercesor. El intercesor es aquel que se pone delante de Dios para apaciguar la ira del Señor. Si el Señor encuentra un balance entre el pecado de los hombres y la intercesión de aquellos justos que le buscan delante del Señor noche y día, y eso balancea y a favor de la oración, la misericordia de Dios va a ser renovada y Dios va a seguir dando oportunidades en paz y en sosiego. Pero cuando no haya intercesores, entonces el Señor no le queda otro remedio que permitir que el enemigo haga lo que el hombre en definitiva decidió con sus actos, con su pecado, con su manera de operar. Mi hermano querido, estos son días para interceder, para clamar,
para orar. Tal vez nosotros oramos para que haya, si había 50 justos y en realidad no había. En realidad se salvaron 3 y hasta, pero de misericordia, ¿sí? Por la intercesión de Abraham. Pero desconociendo lo que Dios sí ya sabe, nosotros podemos orar y derramar nuestro corazón delante del Señor. Porque Dios no necesita que nosotros tengamos toda la información. Lo que necesita Dios de nosotros es nuestro corazón. Nuestra humillación, nuestra búsqueda, nuestra intercesión, esa constancia, insistir delante del Señor y volver a hablarle. Mirá, Señor, ya empecé a hablar, no voy a parar de hablar. Te pedí 40, te pido 35. Te pedí 35, te pido 30. Así, sí, insistir delante del Señor. Porque en ningún momento Dios le reprocha a Abraham su intercesión, sino que lo escuchó y cada vez que él le decía algo, Dios accedía. A Dios le conmueve la oración de los justos que le buscan de noche y de día. Así que si estás orando, que fortalece tus manos porque Dios está escuchando tu oración es decisiva, Dios se conmueve por tus palabras y por tu corazón y el Señor va a actuar en consecuencia con misericordia, con favor y con gracia. Oramos al Señor. Padre amado, gracias te damos en este día. Ayúdanos a seguir siendo intercesores estratégicos, Señor, de estar allí delante de tu presencia, clamando para salvar, Señor, aquellos que tú de antemano, Señor, te has propuesto salvar, pero la oración es imprescindible para que esto se concrete, Señor. Gracias te damos en el santo y poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.